Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Tomás Aubert, Shaggy, Basi Rodríguez, Dark35, Kakasi Fanfic, Boris Pa, Ari Alexis Pérez, Lo Aubert, C700, Daniel Lucero. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 76. En Mairon. El espíritu de lucha de Kusirou. 5 días después, el ejército revolucionario se movió rápido. Después de resolver los detalles de la cooperación, Lindbergh y Sabo se fueron primero. Lindbergh regresó al West Blue para manejar la situación allí. Sabo regresó al cuartel general del ejército revolucionario, Baltigo, para informar los resultados de la negociación e informar a Dragón sobre su pasado recién descubierto. Había decidido visitar pronto el reino de Goa para tratar de recuperar sus recuerdos perdidos. Belovetti comenzó a movilizar al ejército revolucionario en el East Blue para contactar con el cuartel general y preparar los materiales y el depósito para la primera transacción con el Zodiac. Hasta hoy, el depósito de 10.000 millones de vallas está listo. Los materiales tardarán 2 días más. Para evitar la detección del gobierno, almacenaremos los suministros en lotes en una cueva en el lado oeste de esta isla. Puedes recogerlos en 5 días. Belovetti le entregó una nota a Inosis y se fue con decisión. Las coordenadas de la nota apuntaban a una isla desierta en el East Blue, como se esperaba del ejército revolucionario. Meticuloso, murmuró Inosis, mirando la nota. Había una razón por la que habían sobrevivido y crecido bajo la implacable búsqueda del gobierno mundial. Una transacción de esta magnitud dejaría huellas, por lo que nunca la llevarían directamente a la aldea de Shimotsuki. No fue difícil de imaginar. Cada vez que los revolucionarios se quedaron aquí en el pasado, probablemente usaron métodos similares, manteniendo al personal y los suministros completamente separados. Esa debe ser la razón por la que el pueblo de Shimotsuki había permanecido sin descubrir durante tanto tiempo. Mientras se maravillaba de su cautela, Inosis miró la pantalla en su visión. Royamos, clon de rebanada, Inosis equipado. Munch Munch fruta nivel 4, rebanada rebanada fruta nivel 3, vallas restantes. 3, 919, 040, 000. Sí. Anteriormente, después de matar a Caramelo III y Snack en Isla de Frutas Confitadas, Nezumi había saqueado legítimamente el tesoro de Caramelo. Después de todo, el rey prácticamente había llevado a Snack a la bóveda para él. Como se mencionó, Isla de Frutas Confitadas era rica. Caramelo III había gastado generosamente, pero también había ganado mucho a través de su conexión con Big Mom. El tesoro de la pequeña nación insular tenía casi 15.000 millones de vallas. Roy no dudó. Gastó mucho, mejorando varias frutas, sobre todo llevando la fruta Munch Munch a nivel 4 y la fruta rebanada rebanada a nivel 3 para Inosis. El gasto masivo le había hecho doler el corazón durante días. Afortunadamente, el arduo trabajo de Nezumi había generado ingresos significativos, y el trato con el ejército revolucionario estaba a punto de generar otros 10.000 millones. Roy estaba satisfecho. Con estas vallas, puedo actualizar la fruta Daibutsu y la fruta Quetzalcoatlus a nivel 4 antes de la demostración de las 3 fuerzas. Roy calculó su presupuesto. Su objetivo seguía siendo simple. Obtener un alto rango en la manifestación, ser ascendido a vicealmirante y obtener el mando de la unidad de detención. Eso haría todo más fácil. Mi fuerza actual probablemente sea suficiente, pero la escala y las reglas de esta demostración son inciertas. Para asegurarse de que nada salga mal, la mirada de Roy se dirigió hacia el dojo. Definitivamente necesito conseguir esa cosa. Pensando en esto, Inosis caminó hacia los campos de entrenamiento del dojo. Zoro y Kusirou practicaban kendo como de costumbre. Señor Inosis. Al ver llegar a Inosis, Kusirou hizo una pausa. Zoro lo miró con un toque de intención de batalla. Después de ser despreciado por Kusirou hace unos días, estaba ansioso por demostrar su valía. Pero Inosis ignoró a Zoro. Miró a Kusirou y se quitó el sombrero de copa. Señor Kusirou, mis negociaciones con mis socios comerciales están completas.
Probablemente dejaré la aldea de Shimotsuki en unos días. Antes de ir, tengo una petición presuntuosa. Su tono seguía siendo elegante. Por favor, habla. Kushirou sonrió y asintió. He oído historias sobre tu padre, Shimotsuki Kosaburo. Inosisi sonrió, yendo directo al grano. Era un herrero legendario de Wano, que forjó 2 de las 21 espadas de gran calidad, una de ellas el Wado Imonji. Miró significativamente la espada en la cintura de Zoro. Al escuchar esto, la gentil expresión de Kushirou se volvió un poco seria. No esperaba que el señor Inosisi supiera tanto sobre la vida de mi padre. Claramente, estaba sorprendido. Su familia, una rama del clan Shimotsuki, había abandonado Wano hacía 50 años. Si bien no ocultaron deliberadamente su identidad, el aislamiento de Wano significó que muy poca gente los conociera. Zoro parecía conmocionado. Ese viejo Geser lo era. Vagamente sabía que el anciano era un herrero de espadas y el abuelo de Kuina, pero no sabía que forjó el Wado Imonji. Antes de que Zoro pudiera preguntar, Inosisi continuó. Como dije, también soy una especie de herrero. Naturalmente, conozco herreros legendarios como tu padre. Dirigió la conversación al tema principal. Por supuesto, tengo poco interés en el Wado Imonji. Lo que deseo preguntar es sobre la otra gran espada de grado que forjó tu padre, Enma. Al escuchar el nombre, Kushirou entrecerró los ojos. Enma. Correcto. La espada maldita que lleva el nombre del rey del infierno, que absorbe Aki de forma autónoma para desatar a Ryou y amenaza la vida de su portador. Dijo Inosisi profundamente. Deseo saberlo, ¿cómo se logró ese efecto? Él sonrió. Por cierto, escuché por casualidad que el señor Kosaburo dejó algunas pertenencias, incluidos los registros de su falsificación. Si no conoces el secreto de Enma, espero pedir prestados o comprar esos discos. Estoy dispuesto a pagar un precio a cambio. Sus palabras fueron sinceras. Zoro se sorprendió al principio. Enma suena como una espada afilada. ¿Pero qué es Aki? ¿Qué es Ryou? Pero antes de que pudiera reaccionar, las siguientes palabras de Inosisi lo hicieron entrar en pánico. Sí, Zoro fue quien le contó a Inosisi sobre el legado, y él lo sabía por Kuina. Solían echar un vistazo a los manuales de forja juntos. Este tipo simplemente lo soltó. Zoro se sintió increíblemente culpable. Como era de esperar, al escuchar esto, Kushirou miró a Zoro, adivinando claramente al culpable. Pero después de una mirada profunda a Zoro, Kushirou pareció tomar una decisión. Volvió a mirar a Inosisi. Señor Inosisi, esos manuales solo contienen los pensamientos generales de mi padre sobre la forja. No hay registros de Enma. Por sus últimos deseos, permanecen en la biblioteca del dojo, disponibles para que cualquier estudiante los lea. Si está interesado, siéntase libre de mirar. Entonces, su tono cambió. Sin embargo, con respecto a Enma, si sé algo, por favor, sígueme. Se dio la vuelta y se adentró más en el dojo. A mitad de camino, se volvió hacia Zoro. Zoro, ¿tú también vienes? ¿Sí? Zoro respondió rápidamente, luego miró a Inosisi. Oye, ¿no me dijiste que preguntabas por estas cosas? Él estaba claramente molesto. No te preocupes, joven Zoro. Inosisi se rió entre dientes. El señor Kushirou no está enojado, ¿verdad? Dijo esto, pero sus ojos debajo de la máscara mostraron sorpresa. Se había preparado para que Kushirou se negara, planeando usar al ejército revolucionario para presionarlo si era necesario. Pero las cosas iban más tranquilas de lo esperado. Mientras Inosisi seguía a Kushirou, de repente hizo una pausa. Kushirou se había detenido. Antes de ellos había un bosque de bambú. En lo profundo de ella había una sencilla cabaña de madera con un altar al frente. Estaban de pie ante el altar. Pero el problema era... Mirando el claro circular rodeado de bambú, y las armaduras y armas exhibidas cerca. Inosisi se dio cuenta de lo que era este lugar. Era un campo de entrenamiento de kendo al aire libre. Esta era la residencia de mi padre. La voz de Kushirou rompió el silencio. El gentil maestro recogió una caja del altar. Puedo decirte que la singularidad de Enma proviene de un mineral que forjó mi padre. Abrió la caja, revelando un extraño objeto completamente negro en su interior.
Parecía metal, pero como piedra. Devora de forma autónoma el haki de cualquier ser vivo que toca, convirtiéndolo en Ryou. Ya sea herrero o espadachín, uno debe ser una potencia capaz de controlar este poder o enfrentar una muerte segura. Por eso, mi padre lo llamó piedra Ryou o hierro Enma. Después de forjar Enma, porque este material era demasiado peligroso, mi padre destruyó el método de crearlo, dejando solo esta pieza final. Kushiro acarició la última pieza de hierro Enma del mundo. En el momento en que tocó el objeto negro, su mano se puso pálida y el haki negro comenzó a fluir por el hierro. Pero a Kushiro no le importó. Parecía recordar a su padre. Una vez preguntó por qué, si decidió destruir el método, se quedó con esta pieza. Su padre no respondió. Pero hoy, Kushiro lo entendió. Como un artesano que forjó un metal y una espada sin igual, solo para destruirlos debido a su peligro, esa falta de voluntad fue la razón. Quizás esperaba que algún día, una verdadera potencia o herrero tomara este hierro Enma y lo usara para hacer eco de su nombre a través de los mares. Entonces, debo verificar esto, señor Inosisi. Bajo la solemne mirada de Zoro, Kushiro se quitó lentamente las gafas y las colocó en el altar. Entonces, Shin sacó la katana por la cintura y se volvió, apuntando a Inosisi. Vénseme y demuéstrame que estás calificado para aceptarlo. Sus ojos, generalmente tan suaves, ahora estaban llenos de una nitidez sin precedentes y una ardiente intención de batalla. Capítulo 77. Gran espadachín. La propuesta de Inosisi. Sabía que no sería tan fácil, los sentimientos de Inosisi eran complicados. En este momento, su emoción dominante era la alegría. La razón era simple. Vino a la aldea de Shimotsuki no solo para negociar con el ejército revolucionario, sino principalmente por Enma. Sabía muy bien que aunque Enma era una de las 21 espadas de gran grado, no una espada de grado supremo, era una de las espadas más singulares del mundo. Su singularidad radica en su capacidad de extraer y liberar de forma autónoma el Ryou del usuario. Aunque este efecto mataría a la mayoría de los portadores, su poder era innegable. Y para Inosisi, o mejor dicho, por Roy, fue inmensamente significativo. También sabía que el creador de la espada, Shimotsuki Kosaburo, había llegado a la aldea de Shimotsuki después de dejar Wano. Eso llevó a esta reunión. Y la fuente de su alegría. Kushiro había confirmado que el poder de Enma provenía del material especial forjado por Kosaburo. Hierro Enma. Si uso la fruta Munch Munch para devorarla, puedo dominar a Ryou. La fruta Munch Munch le permitió consumir cualquier cosa y dominar perfectamente sus propiedades. En otras palabras, los efectos secundarios del hierro Enma deberían anularse para él. Este era su objetivo principal. El estilo de cuerpo negro de Sepir requería un haki poderoso para alcanzar su máximo potencial, pero dominar el haki llevó demasiado tiempo. Enma Iron sería el acelerador de su entrenamiento haki. Pero antes de eso, señor Kushiro, ¿no estás bromeando? Miró a Kushiro y preguntó con seriedad. Mi habilidad es muy peligrosa. Si luchamos, no puedo contenerme. Al escuchar esto, Kushiro sonrió. Soy un espadachín. No existía tal cosa como un espadachín que temiera el peligro. Pareció adivinar la preocupación de Inosisi. No necesitas preocuparte por la actitud de la otra parte. Este es mi asunto personal, sin relación con ellos. No afectará su transacción. Se refería claramente al ejército revolucionario. Si estoy gravemente herido o muerto en esta batalla, Zoro, debes decirles a los demás mis palabras hoy. No dejes que malinterpreten. Maestro. Zoro apretó los puños. Quería decir algo, pero no sabía cómo. Inosisi suspiró. No tenía mala voluntad hacia el maestro de Isshin Dojo, pero tenía que tener el hierro Enma. Desde que Kushiro insistió. En ese caso, ven. Él asintió levemente. Kushiro sonrió. Bajó la postura, asumiendo una pose llamativa. Esta hoja se llama Isshin. No tiene nombre en los mares. Acarició su amada espada. Pero es la mejor espada. Señor Inosisi, tenga cuidado. Mientras sus palabras caían, respondió a la pregunta de Inosisi. Con una barra. Estilo Isshin. Cortes de nieve. Como sugiere el nombre, en ese momento, Frost apareció en el bosque de bambú. Las hojas muertas que caían parecían teñidas de blanco por la nieve.
Pero en esta temporada, ¿de dónde vendría la nieve? Era el destello de la espada. VMMM. Sí, Kushirou balanceó Isin, y una enorme barra blanca, como una ráfaga de nieve, salió volando de la hoja. Eso es. Al ver esto, los ojos de Zoro se abrieron con incredulidad. Había un dicho en los mares. Una barra es la tarjeta de presentación de un espadachín. Zoro era un espadachín, así que sabía exactamente cuán fuerte era el tajo de Kushirou. Por donde pasaba la tala, no se levantó polvo, pero se cavó una zanja profunda en el suelo. El bambú circundante fue cortado limpiamente, sin siquiera una ráfaga de viento. Esta fue la manifestación del poder enfocado al extremo. Habilidad con la espada del maestro, en realidad lo es. Zoro estaba realmente conmocionado. Habiendo aprendido esgrima en Isin Dojo desde la infancia, sabía que su maestro era fuerte. Pero después de años de entrenamiento, había pensado que su estilo de 13 espadas podría ser inferior al de su maestro, pero no tan lejano. Pero ahora, se dio cuenta. Nunca había visto a su maestro blandir su espada con toda su fuerza. Una tajada como esa. Zoro apretó los dientes instintivamente, sabía que no podía bloquear ese golpe. Si él fuera el oponente de su maestro, enfrentaría ese corte, moriría. Pero... impresionante. Zoro lo vio. Frente a la barra voladora. El hombre llamado Inosisi se mantuvo firme, aplaudiendo con interés. No esperaba encontrarme con un verdadero gran espadachín en el East Blue. Él habló. Sí. Shimotsuki Kushirou, el maestro de un pequeño dojo en la aldea de Shimotsuki, era claramente un gran espadachín, un gran maestro de la espada incluso para los estándares de Grand Line. Luego, bajó la mirada de Zoro. Inosisi extendió suavemente una mano hacia la barra. Y entonces... VMMM. La enorme barra, que parecía capaz de partir cualquier cosa en dos, desapareció en silencio cuando se acercó a su mano. En cambio, Zoro pensó que vio moverse la garganta del hombre. El momento siguiente. Uf. Zoro escuchó a Inosisi exhalar. Pero ahora no le importaban los detalles. ¿Qué le pasa a ese tipo? Él no podía entender lo que acababa de suceder. ¿Qué hizo? ¿A dónde fue ese terrorífico tajo? Kushirou levantó una ceja sorprendida. Como se esperaba de Inosisi. Claramente, aunque adivinó que un miembro del Zodíaco sería fuerte, no esperaba que su corte fuera neutralizado tan fácilmente. Una habilidad. Miró a Inosisi. Parte de eso, respondió Inosisi casualmente, luego miró a Kushirou seriamente. Ahora, es mi turno. Mientras hablaba, levantó ligeramente la mano, preparándose para golpear. Pero en ese preciso momento. Maestro Kushirou. Maestro Kushirou. Los piratas han vuelto. Se están acercando a la costa sur y aterrizarán pronto. El anciano de la aldea nos ha enviado a ti. Él dijo que él vio que su bandera es la Roger el Piratas, en segundo lugar solamente a la Overlord Krieg en el East Blue. Gritos y gritos desde el lejano dojo interrumpe la inminente batalla. Inosisi pausa. Roger el Piratas. ¿Quién? Una imitación piratas de Roger. Pero al darse cuenta de que Overlord Krieg se entiende de inmediato solo algunos pequeños alevines. Entonces, un pensamiento se le ocurrió. Se volvió hacia Kushirou, quien también frunció el ceño. Señor Kushirou, parece que no podemos continuar con este duelo. Pero si no te importa, creo que podemos resolver esto de otra manera. Kushirou miró a Inosisi. ¿A qué te refieres? Creo que esos piratas. Inosisi dijo en voz baja. Llegó justo a tiempo. Capítulo 78. Cuando veas la verdad del mar, seguirás teniendo coraje. Pueblo Shimotsuki, Costa Sur. Los aldeanos se reunieron en la playa. Anciano de la aldea B, ¿son esos piratas realmente los únicos? Un aldeano tartamudeó. Sí, recientemente, un grupo de piratas había asaltado la aldea de Shimotsuki. No eran particularmente fuertes y fueron expulsados por los aldeanos. Pero ahora. No hay error. El anciano del pueblo, un anciano de cabello y barba blancos, dijo gravemente. Miró fijamente al mar distante. Una flota de barcos piratas se acercaba gradualmente a través de las olas. En el mástil principal, el Jolly Roger era una calavera seguida de 27 estrellas. Por cada barco nuevo, agregan una estrella a la bandera.
incluyendo el buque insignia, ahora tienen 28 barcos. En términos de tamaño de flota, solo son superados por Don Krieg en el East Blue. La voz del anciano era pesada. Recompensa: 11 millones de vallas. El gran pirata, almirante Calavera Rogerel. En el East Blue, donde la recompensa promedio era de alrededor de 3 millones de vallas, 11 millones era de hecho un gran pirata. Ya los hemos ofendido. Si un tipo así aterriza, el pueblo está acabado. Los labios del anciano temblaron. ¿Está aquí el maestro Kusirou? Ya ha llegado. Hemos enviado a alguien, pero anciano, incluso el maestro Kusirou, enfrentándose a un enemigo de esta magnitud, los aldeanos estaban aterrorizados. Sabían que Kusirou, del Dojo Isin, era el protector de la aldea Shimotsuki. Se había decidido desde que la generación de sus padres llegó a esta isla. Pero para los civiles comunes, esta cantidad de barcos piratas fue suficiente para destrozar su voluntad. En medio de la penumbra. «Oye, mira por ahí». Un aldeano gritó, señalando. «Es el señor Kusirou, y Zoro, y griega». «¿Eh? ¿Quién es ese?» Todos se volvieron a mirar. En una pequeña colina cerca de la costa sur, había de hecho 3 figuras. Kusirou y Roronoa Zoro, a quienes conocían. Pero la tercera figura, con una máscara de cerdo, era un extraño. ¿Por qué está el maestro Kusirou allí? ¿Qué están haciendo? La pregunta surgió naturalmente. Pero ellos no lo sabían. Un golpe. En la colina, Kusirou estaba discutiendo tranquilamente con Inosisi. Sí. Un golpe. Inosisi asintió. El vencedor entre nosotros se decidirá por el número de barcos destruidos en un solo ataque. A su lado, Zoro escuchó con expresión grave. Antes de hoy, habría encontrado increíble su actitud. Frente a una de las flotas piratas más fuertes del East Blue, estos dos los trataban como meras herramientas para una contienda. Y no competían por cuántos piratas derrotaban, sino por cuántos barcos hundían. Pero después de ver el corte anterior de su maestra, Zoro comenzó a comprender cómo era una verdadera potencia en este mar. Así que no dijo nada, solo apretó los puños y observó. Muy bien. Yo iré primero. Kusirou asintió, aceptando fácilmente la propuesta de Inosisi. Tal vez simplemente no quería que los piratas desembarcaran y causaran daño. Kusirou caminó hasta el borde de la colina. Entonces. Exhala. Él exhaló. VMMM. Bajo la mirada asombrada de Zoro, vio que el brazo de su maestra se volvía negro. La extraña negrura se extendió, fluyendo hasta cubrir la hoja de Isin en su mano. Ryou. Al ver esto, Inosisi pensó como se esperaba como el hijo de la villa de Shimotsuki Kosaburo, que forjó Enma de hierro, y un descendiente de la espada de dios de la villa de Shimotsuki Ryuma, sería extraño si Kusirou no había dominado no. En ese momento, Kusirou balanceó su espada. Sorprendentemente, no había ningún sonido agudo de las cortes, ni silbidos de la cuchilla. Parecía un casual swing que ni siquiera molestara la brisa del mar. Pero. VMMM. En el instante siguiente, desde la dirección de Kusirou de la hoja. El mar y las nubes de arriba se encontraban separadas. Las nubes separadas fueron apartadas por la barra, bloqueando parcialmente el sol, haciéndolo parecer una luna creciente. El fino rocío de agua de mar brillaba a la luz filtrada como escarcha que caía. Técnica secreta del estilo Isin. Shimotsuki / corte de luna helada, las palabras susurradas cayeron. Y entonces. Eslice. Todos observaron con horror cómo los barcos piratas que cruzaban a toda velocidad el lejano mar comenzaban a abrirse silenciosamente. Los cortes en los cascos eran lisos y limpios. Los enormes buques de guerra se derrumbaron en el mar y comenzaron a hundirse casi instantáneamente. Y la luz de la espada no se detuvo. ¡Bum! 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 1, 2, 3. Hasta que el séptimo barco se partió en dos, la barra finalmente se disipó sobre el mar. En este momento. Zoro, los aldeanos, todos miraban con los ojos muy abiertos, con las mandíbulas golpeando el suelo, sin palabras. Maestro. La voz de Zoro era ronca. Antes de que pudiera terminar, Kusirou ya había enfundado su espada y regresó a su costado. Señor Inosisi, su turno. Sentémonos atrás. Hizo un gesto a Inosisi, luego llevó a Zoro a sentarse más lejos.
Inosuke miró a Kushiro pensativo. Él parecía entender lo que el dojo del maestro de la intención. Entonces. Muy bien. Asintió y caminó hacia donde Kushiro se había parado. Zoro, observa de cerca. Kushiro, voz alcanza Zoro oídos. ¿Observas de cerca? Zoro vaciló, pero la escena ante él no permitía distracciones. Vio Inosuke extender su mano hacia el lejano mar. Entonces Zoro se horrorizó al verlo. Una barra aparece en la mano de Inosuke. Sí, aunque no sostenía espada y no había blandido una. En su palma, se manifestó un corte masivo. Y para un espadachín como Zoro, el aura de ese corte era inequívocamente clara. Eso es, huelga de maestros del bosque de bambú antes. Esta realización conmocionó los nervios ya entumecidos de Zoro. ¿Qué es esto? Pero antes de que pudiera hablar, Inosuke actuó. Movió el dedo. Munch munch. Corte instantáneo de prisión. Al momento siguiente, Zoro vio que la barra en la mano de Inosuke desaparecía instantáneamente. ¿Desapareció? Justo cuando surgió el pensamiento, escuchó la voz perpleja de Kushiro a su lado. HM. Simultáneamente, escuchó jadeos de los aldeanos distantes. Zoro miró instintivamente al mar. Ahí. Boom. 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 Volvió el familiar sonido de corte. Los barcos en el mar distante comenzaron a dividirse y hundirse nuevamente. Zoro podía imaginar los gritos y la confusión de los piratas. Cuando llegó la barra, a esa distancia, ni siquiera había visto viajar al Slash. Pero claramente, eso ya no importaba. Porque, mientras barco tras barco se hundía, Zoro se puso tenso. Naturalmente, quería ver el resultado de este duelo. Está cerca. THR/Slash parecía más fuerte, pero perdió poder a distancia. La barra de Inosuke era más débil, pero de alguna manera apareció allí instantáneamente sin pérdida, analizó internamente. Pero en el momento siguiente, se dio cuenta de que su juicio no tenía sentido. Porque cuando la barra atravesó otro barco y llegó al centro de la flota. ¡Kabum! Acompañado por un destello masivo, Zoro lo vio claramente. La barra explotó. La intensa explosión se extendió instantáneamente. Una onda expansiva masiva y una bola de fuego envolvieron todas las naves circundantes. El mar cedió, las olas se levantaron, bloqueando toda vista, dejando solo uno saliendo del agua. Zoro no necesitaba comprobarlo. Los 21 barcos restantes, aniquilado. Miró incrédulo a Inosuke, luego a la aterradora destrucción en el mar. ¿Qué tipo de movimiento es ese? ¿Una barra que explota? ¿Es eso siquiera legal? Inosuke lentamente retrajo su dedo, asintiendo con satisfacción. Como se esperaba de mí. Sonrió para sí mismo. En la pantalla ante sus ojos, se explicaron los eventos. Paramecia Munch Munch fruta nivel 4. Puede tragar cualquier cosa, incluidos elementos no sólidos como nubes, viento y barras. Solo se puede usar la sustancia, no las propiedades elementales. Paramecia bombas bomba de fruta nivel 4. Puede convertir cualquier parte del cuerpo, incluyendo el aire exhalado, en las bombas. Las bombas pueden detonarse a voluntad. El usuario es inmune a todo daño por explosión. En nivel 4, la potencia de explosión se mejora aún más. Paramecia marca fruta nivel 4. Puede establecer 2 puntos de marca dentro del rango. Transfiere cualquier ataque contra ti mismo, hostil o amistoso, a las proximidades del punto de marca. Este era el poder que poseía Inosuke. Por cierto, los 2 puntos marcados registrados por su marca fruta, uno era obviamente un barco en la distancia. El otro, estaba dentro de su propia boca. Cualquier ataque es transferido por la fruta marca mi boca, digerido por la fruta munch munch, y se convierte en parte de mi cuerpo. Cualquier ataque que haga, incluidas las cuchilladas que se convierten en parte de mi cuerpo, puede convertirse en una bomba masiva. La fruta marca asegura que mis ataques y bombas casi con certeza golpeen al enemigo. Bajo la máscara, Roy estaba satisfecho con su combinación de habilidades. Como le dijo a Kushiro anteriormente, la habilidad de Inosuke era realmente muy peligrosa. Desde el momento en que Kushiro aceptó este duelo, estaba destinado a perder. Para un concurso de pura destrucción destinado a hundir barcos, la habilidad de Inosuke era prácticamente perfecta. Sin embargo, probablemente no le importe. Inosuke volvió a mirar a Kushiro.
desde Kushirou llevándolo al bosque de bambú, hasta comenzar una pelea aparentemente sin ninguna razón, aunque las excusas eran razonables, Inoshisi sintió que era extraño. La razón era simple. Si las potencias de su nivel luchaban, la presencia de Zoro era una carga. El futuro cazador de piratas todavía era demasiado inmaduro. Francamente, Inoshisi probablemente podría matarlo por accidente, simplemente respirando demasiado fuerte en este momento. Pelear con Zoro presente inevitablemente los restringiría. Kushirou lo sabía, pero insistió, lo cual era extraño. Pero al ver la reacción de Kushirou a su propuesta, Inoshisi había adivinado el verdadero motivo. Y él tenía razón. Zoro. Zoro, con los puños apretados, escuchó la voz de su maestra. ¿Cómo estuvo? Se volvió para ver el rostro de Kushirou, volvió a su dulzura habitual. Lo entiendo, maestra. Zoro no era estúpido. A estas alturas, incluso él se dio cuenta de la intención de Kushirou. Las verdaderas potencias de este mar, como tú, como ese tipo, su voz era baja. Si los desafío precipitadamente, moriré. No dudó en admitirlo. Bien. Kushirou asintió con satisfacción, luego preguntó de nuevo. ¿Todavía quieres zarpar? Miró a su preciado discípulo. No hace mucho, Zoro estaba animado, creyendo que su estilo de 3 espadas era suficiente para vagar por los mares. El espíritu juvenil era precioso, pero en este mar, también era la forma más fácil de morir. Especialmente después de que Zoro viera a Inoshisi y anhelara el Grand Line. Kushirou se dio cuenta de que tenía que mostrarle a Zoro la verdad del mar. Por eso hizo todo hoy. Su objetivo era hacer esta pregunta. Después de ver el poder del verdadero fuerte, saber cuán inmadura era su propia espada y comprender la crueldad y la verdad. ¿Seguiría zarpando Roronoa a Zoro? La respuesta era obvio. Por supuesto. Zoro respondió sin dudarlo. Puso su mano en la espada de empuñadura blanca que tenía a la cintura, el Wadoshimi Monji. Gracias, maestra. Me quedaré en el East Blue primero, templaré mi espada, y cuando sea lo suficientemente fuerte, entraré en el Grand Line. Él sonrió. Voy a convertirme en el mejor espadachín del mundo. Después de todo, se lo prometí, haría que mi nombre llegara a los cielos. Él declaró su objetivo como siempre. Pero a diferencia de antes. Esta vez, había visto el accidentado camino por delante y los monstruos a los que estaba destinado a enfrentarse. Esta vez. Estoy listo. Porque era una promesa. Porque era ambición. Kushirou finalmente sonrió ampliamente. Mirando a Zoro, pareció ver 3 sombras superpuestas. Talento excepcional, voluntad tenaz, inmensa ambición y obstinada persistencia. Papá, me convertiré en el mejor espadachín del mundo. Esa era su hija, Kuina. Maestro, voy a convertirme en el mejor espadachín del mundo. Ese era su discípulo, Zoro. Padre, voy a convertirme en el mejor espadachín del mundo. Ese era su yo más joven. Sus ojos se humedecieron. Pero él los limpió rápidamente y se puso de pie. Ya que lo has decidido, entonces vete. Envainó su espada y se giró para marcharse. Y no hay necesidad de agradecerme, Zoro. Solo su voz apagada llegó a los oídos de Zoro. Ha pasado mucho tiempo, desde que blandí mi espada tan libremente. Capítulo 79. Dominando a Ryou. Garp está en el East Blue. 5 días después. Cuartel General de la Marina, Marineford. Dormitorio de la Unidad de Detención. Dentro de la dimensión de bolsillo, Roy observó cómo el clon Nezumi se desvanecía después de entregar los bienes asegurándose de que no hubiera nadie cerca. Roy salió de la dimensión, sosteniendo la caja. La abrió con entusiasmo. Dentro yacía el Myron de tono negro. Kushirou, habiendo mostrado con éxito a su discípulo la inmensidad del mar, había cumplido su promesa. No sé qué pretendes hacer con él, si forjar un arma o para investigación, pero, por favor, no deshonres el legado de mi padre. Después de decir esto, el aislado gran espadachín del azul del este le había entregado el hierro en Inoshisi sin dudarlo. Inoshisi luego se lo pasó inmediatamente a Nezumi, quien se había estado escondiendo cerca todo el tiempo. Sí. Aunque Inoshisi era solo un clon y Roy tenía un conocimiento básico del ejército revolucionario, su naturaleza cautelosa no le permitiría dejar ir a Inoshisi solo sin respaldo. En la aldea de Shimotsuki, Nezumi había estado con Inoshisi todo el tiempo, escondido en la dimensión de bolsillo.
Si los revolucionarios hacían un movimiento, Nezumi podía extraer a Inosis instantáneamente. Además, a Roy ni siquiera le importaba si los revolucionarios robaban la aleación de Plutón, porque si eran hostiles, la aleación fabricada por Inosis podría funcionar como una bomba. Realmente soy un bastardo intrigante. Roy suspiró, luego volvió a concentrarse en la caja. Carga de frutas. Dados de frutas, munch de frutas sin dudarlo, cambió de frutas y se tragó el hierro enma, la caja y todo. Entonces. Tump. Tump. Roy escuchó su propio latido, fuerte como un tambor de guerra. Como profesional del cuerpo negro estilo, él podía percibir los sutiles cambios en su cuerpo. La munch picar la fruta activado, rápidamente transformando su cuerpo en enma de hierro, pero, al mismo tiempo, el ser humano de la fruta trabajado para mantener su carne y sangre formulario. Sin embargo, el poder surgió de dentro de él. No de músculo o hueso, pero desde la parte más profunda de su ser, el poder que había sentido en las profundidades del mar. La energía que normalmente se requiere de guía constante para desenterrar ahora estaba siendo sacado a la fuerza. Y, a continuación. VMMM. Roy observó cómo le cambiaban los brazos. Aquí negro, teñido de rojo oscuro, enrollado alrededor de sus brazos y torso. Fluía constantemente, como un ser vivo. Roy sintió que un solo golpe en este momento podría nivelar el edificio del dormitorio. Esto fue Ryo. Roy sonrió. Como era de esperar, el poder que fluía a su alrededor era Ryo. Y. El hierro enma absorbe el Aki del huésped sin control, pero gracias a la fruta munch, puedo controlar perfectamente la intensidad de la liberación. Roy analizó. El único problema es que mi propio dominio del Aki sigue siendo difícil, hay una gran brecha entre los maestros de primer nivel y yo. Naturalmente, maestros como Garp y Sepir podían dominar cada hebra de su Aki con perfecta precisión. Roy estaba lejos de ese nivel, pero él no estaba ansioso, porque es suficiente. Apretó el puño, sintiendo el poder creciente. Mientras continúe entrenando en el estilo de cuerpo negro, eventualmente dominaré el Aki a un alto nivel. Y aunque usé el hierro enma para sacarlo, rompí la presa. Como usar una herramienta para romper una barrera dura en lugar de cavar a mano. Había hecho trampa, pero el agujero estaba abierto y su cuerpo se estaba adaptando a su Aki. El maestro estimó que tomaría 10 años alcanzar el máximo dominio del Aki. Pero con la ayuda de la fruta munch, tal vez 3 años como máximo, para entonces, incluso sin equipar la fruta, debería poder dominar completamente mi propio Aki. Murmurando para sí mismo, Roy se puso de pie. En ese caso, es hora de ir a sorprender al maestro Sepir. Él sonrió. Claro, accidentalmente dominó el Aki gracias a su talento, pero tuvo que ejecutarlo con Sepir para hacerlo oficial. Roy se bebió el medio vaso restante de refresco de cola, salió del dormitorio y se dirigió al campo de entrenamiento de Sepir. En el camino, notó cambios en Marineford, sobre todo una enorme cúpula que se elevaba en la costa sur, etiquetada como SSG. Tan misterioso. Roy no se sorprendió. Escuchó que el grupo científico especial había sellado la arena para la demostración de las 3 fuerzas para evitar filtraciones. Por cierto, Fal y los otros miembros de la unidad de detención se habían ofrecido como voluntarios para recopilar información sobre los otros participantes. ¿Por qué Hans no estaba ayudando? Capitán, usted es el jefe del Gran Hans. No nos avergüences. Guardias del cielo. CP9. Tienes que derribarlos a todos. Debido al ego inflado del sargento mayor Hans después de comer su fruta, Roy amablemente había peleado con él. El hombre se encontraba actualmente en la enfermería con un goteo intravenoso. Esperemos que no se recupere antes de la manifestación, Roy murmuró. Sin saberlo, llegó al campamento. Entrando con el código, fue directamente a la oficina de Sepir. Roy, chico. Sepir, que acababa de colgar una llamada de caracol, parecía sorprendido. Maestro. ¿Dónde está Vince? Ain regresó de su misión hoy. Él fue a recogerla. Hermana mayor Ain. Roy se sorprendió. Ain. El único otro sobreviviente del ataque hace 4 años. Ella había estado en una misión durante los últimos 2 meses. Al enterarse de que había vuelto, Roy estaba feliz. Sabía que ella era la usuaria de la rara fruta de retorno, una habilidad basada en el tiempo.
Definitivamente necesito conocerla más tarde. Él planeó internamente. Pero entonces, Sepir habló en voz alta. Viniste en el momento adecuado, solo te estaba buscando. Roy se sorprendió. ¿Qué es? Con la demostración acercándose, Sepir incluso había pausado el entrenamiento del cuerpo negro para dejar que Roy se preparara. Rara vez lo llamaba ahora. Se trata de Viroti Garp, no, principalmente ese viejo bastardo Garp. Vicealmirante Garp. Roy se sorprendió aún más. Sí, desde que peleaste contra Nafuda, Sepir no ocultó nada. Anteriormente, cuando Roy derrotó a Nafuda, Sepir, Garp y Virot estaban en la oficina de Sengoku. En ese momento, Virot y Garp le pidieron en broma a Sepir que entrenara a sus nietos. Después de que Sepir se negó, cambiaron su objetivo a Roy. Virot no tenía prisa, planeaba preguntarle al propio Roy cuando se jubilara. Pero Garp era diferente. Ese viejo rufián huyó a East Blue hace unos días, diciendo que iba a llevar a su nieto a la sede. Sepir con la palma en la cara, la risa molesta de Garp todavía resonaba en su mente. ¡Buah! Dado que tu discípulo está participando en la demostración de las tres fuerzas, es la oportunidad perfecta para que Luffy vea el mundo. Tal vez deje de ladrar por ser pirata. Tan pronto como terminó, Sepir vio que la expresión de Roy se puso rígida. Maestro, ¿quieres decir, el vicealmirante Garp ya se fue? Se fue hace días. Debería estar de regreso ahora. Sengoku le dio una orden estricta de regresar antes de la manifestación. Al ver la rigidez de Roy, Sepir pensó que estaba nervioso o molesto, así que agregó, no te preocupes demasiado. Escuché que el nieto de Garp es terco como él. Puede que no acepte venir. Sepir sonrió levemente. El hijo de Garp se convirtió en un revolucionario. Su nieto quería ser pirata. A diferencia de su propio discípulo, una supernova marina, el símbolo de la justicia. No, ese no es el problema. El corazón de Roy estaba revuelto. Aunque Garp quería que él entrenara a Luffy, fue impactante, era un problema menor. En realidad quería conocer a la reencarnación de Nika. El problema era... Según su estimación, todas las potencias marinas se reunirían en la sede para la demostración. Entonces, recientemente, después de recolectar los materiales y el dinero del ejército revolucionario, Inoshi se había partido hacia Pueblo del Molino de Viento. Roy quería conseguir la fruta Nika si era posible. Pero ahora, Sepir le estaba diciendo... Garp está en el East Blue en este momento, y acaba de salir de Pueblo del Molino de Viento. Un mal presentimiento surgió en las entrañas de Roy. No puede ser tan coincidente, ¿verdad?